ciudadanía 1037637-051 de Medellín y la tarjeta profesional 1037637-051. De acuerdo con la suplencia, entonces, allegada ante usted, señor procurador, acepto la misma para comparecer, dada por el doctor Jaime Lombana Villalba. Fueron modificadas. También predicó la falta de congruencia en la variación de imputaciones sin justificación alguna, por cuanto en la práctica de la visita a los predios ubicados en el municipio de Gamarra se aludió al hito 57, el cual en momento alguno había sido mencionado por parte de la Procuraduría, ni mucho menos se indagó si hacía parte del COMPES 317 del 2 de octubre del 2014, por lo que se infiere que surgió por iniciativa del investigador, tal como quedó corroborado en su sentir en la declaración rendida por el investigador Henry Andrés Forero en su declaración rendida en marzo del 2022. Inexistencia de intervención de Gina Parodi Echeona en la preparación y presentación del COMPES 3817 del 2014. Su prohijada no tuvo ninguna injerencia en la construcción de vías que favorecieran algún predio, tampoco participó en los COMPES y no puede atribuírsele actos ajenos relacionados con la suscripción, ejecución o firma de adiciones contractuales realizadas por el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. No acreditación de conflicto de intereses sin existencia de concurrencia de intereses antagónicos. Alegó la defensa que en el actuar de su prohijada no hubo culpa gravísima ni falta de deber objetivo del cuidado. Su actuar fue prudente y apegado a la normatividad. La actividad y conductas que desplegó la entonces ministra de Educación fueron ajustadas a derecho y en apego irrestricto a los deberes funcionales de transparencia, moralidad y ética que siempre la han acompañado. Soporta su manifestación en el concepto jurídico MEM 1700001377 JMSC 110200 del 3 de febrero del 2017, rendido por el entonces la secretaria jurídica de la Presidencia, y la declaración rendida por Cristina Pardo Schlechingar, actual magistrada de la Corte Constitucional. Recopilación de información reservada, falta de competencia para el levantamiento del velo corporativo. Resalta la defensa la forma como se levantó el velo corporativo por parte de la sala disciplinaria, a pesar de que la competencia solo estaba radicada en el Procurador General de la Nación y que fue de esta manera que se recaudó información de carácter reservado. Consideró la defensa que debió garantizarse la información de las sociedades que directamente no estaban siendo objeto de investigación y que, en ese sentido, debía solicitarse a las sociedades que informaran si las personas respecto a las cuales se requería la información eran socios de las respectivas sociedades, y en el evento de no tener como cierta la información suministrada, debía procederse al levantamiento de la reserva en los términos de ley. Los predios Andalucía, La Bacana, La Esperanza no son de propiedad de los hermanos de Gina Parodi Echeona, no hubo un valor incrementado. La defensa señala en sus alegatos de conclusión que fueron allegados el 26 y 28 de septiembre del 2018 certificados de libertad y tradición de los siguientes inmuebles: Inmueble Andalucía, propietario fiduciaria Bancolombia S.A. como vocera administradora del fideicomiso P.A. La Bacana, propietario Cartagena 2 S.A. La Esperanza, propietario fiduciaria Bancolombia S.A. como vocera y administradora del fideicomiso P.A. Álvarez Ortiz para el año 2014. La calidad de miembro de la Junta Directiva o representante legal de sociedades por parte de los hermanos Parodi Echeona difiere de la condición de accionista. Señala la apoderada que durante la actuación se pudo establecer que Cartagena 2 tiene su domicilio principal en Cartagena y su objeto se desarrolla en dicho lugar, asimismo que los hermanos de Gina Parodi no figuran como socios de esa sociedad. Por otra parte, de acuerdo con las certificaciones enviadas por las sociedades Compass, Rose, SAS, Orión del Pacífico, tampoco figuran como socios, y según la información suministrada por Nauti por SAS en el Sistema de Información General de Sociedades, SIX, no se encuentra en registro alguno de Luis Carlos Parodi Echeona y de Manuel Parodi Echeona. Posteriormente informan que durante los años 97 a 2000 figuraban como miembros de dicha sociedad integrantes de la familia Parodi, pero para el año 2014, fecha en la que se suscribió el COMPES, no aparece ninguno como socio. Apoderado principal de Cecilia Álvarez Correa Glen. Los descargos y alegatos presentados por el defensor de la disciplinada Cecilia Álvarez Correa Glen pueden sintetizarse así. Participación de Cecilia Álvarez Correa Glen como miembro suplente de la Junta Directiva de Cartagena 2. Para el 12 de marzo del 2010 figuraba como suplente de la Junta Directiva de Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. como cuarta suplente numérica y Cartagena 2 S.A. el 6 de abril del 2010 como suplente numérica. El ejercicio del cargo de cuarto miembro suplente numérico terminó el 15 de marzo del 2011 y el 26 de febrero de 2011 respectivamente. La Superintendencia de Sociedades ha sido clara en precisar que los suplentes de una junta directiva tienen una simple expectativa de intervenir en su composición en los casos de ausencia temporal o definitiva de los principales. Durante el término que su prohijada estuvo en la junta directiva de Cartagena 2, esto es, entre abril del 2010 y marzo del 2011, no surtió ninguno de los pasos necesarios ante Cor Magdalena. Certificaciones de las sociedades sobre participación societaria de miembros de la familia Parodi Echeona.
Con la prueba documental allegada al expediente se acreditó la inexistencia de la participación societaria de los miembros de la familia Parodi de Echevona en la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, Sociedad Cartagena 2 y Terminal Fluvial Andalucía. Inexistencia de interés directo y de conflicto de intereses. Dado que Cartagena 2 y Terminal Fluvial Andalucía son las sociedades directamente relacionadas con la concesión portuaria de Gamarra, la hipótesis de un interés directo está totalmente excluida. Refiere el señor defensor que se descarta la incursión de una causal legal de conflicto de intereses, por lo cual se formuló el cargo a Cecilia Álvarez Correa Glén, descrita y delimitada a la calidad de socio de derecho o de hecho en los términos del artículo 40 de la Ley 734 del 2002. Periodos de desempeño de la disciplinable como ministra de Transporte y ministra de Comercio, Industria y Turismo. Indica el defensor que su prohijada fue designada como ministra de Transporte mediante decreto 1847 del 3 de septiembre del 2012 de la Presidencia de la República, es decir, pasado más de 18 meses de haber dejado la suplencia de la Junta Directiva de Cartagena 2 y Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. El cargo de ministra de Transporte lo ejerció hasta el 19 de agosto del 2014. Desempeñó el cargo de ministra de Comercio, Industria y Turismo desde el 19 de agosto del 2014 hasta el 3 de mayo del 2016. Trámite y decisión de impedimento presentado por ministra de Transporte. En este apartado, el señor defensor indica que desde antes de tomar posesión del cargo, su prohijada puso de presente al presidente de la República que en virtud de que como tenía una relación de compañera permanente con Gina Parodi de Echevona y dado que su familia tiene dentro de sus actividades comerciales el desarrollo de actividades portuarias, se declaró impedida mediante oficio MT 2012-0005-0504-021 del 19 de septiembre del 2002, indicando, comillas, tal como se lo informé al presidente de la República antes de tomar posesión del cargo como ministra de Transporte. Personas con las que tengo relaciones cercanas tienen acciones en las sociedades portuarias regionales de Cartagena S.A. y de Buenaventura S.A., lo que me impide conocer de los asuntos relacionados con las mismas. Es mi deber declararme impedida para conocer de los siguientes asuntos en materia portuaria, cierro comillas. La manifestación del impedimento surtió un trámite de ley, primero con el concepto de la Secretaria Jurídica de Presidencia de la República, donde se indicó, entre otros aspectos, que, comillas, en su condición de ministra de Transporte, la doctora Cecilia Álvarez Correa Glén, en cumplimiento de sus funciones, debe conocer y decidir sobre los temas relacionados con temas portuarios, directamente relacionados con las sociedades portuarias de Cartagena S.A. y Buenaventura S.A., concluye. Es viable jurídicamente que el Consejo de Ministros declare probada la existencia del impedimento, manifestado en lo relacionado con las decisiones que afecten específica y directamente a las sociedades que menciona la declaración de impedimento, siempre y cuando se entienda que la señora ministra tiene una amistad íntima con las susodichas personas socias de las sociedades portuarias regionales de Cartagena S.A. y de Buenaventura S.A. Hechos relacionados con el COMPES 3758 del 2013. La información que recibieron los ministros que participaron en el COMPES en materia portuaria fluvial estuvo relacionada con 14 concesiones portuarias sin que en momento alguno hayan aludido a las concesiones portuarias regionales de Cartagena y de Buenaventura. Hechos relacionados con el COMPES 3817 del 2014. El 2 de octubre del 2014 se aprobó el documento COMPES 3817 que tuvo como objeto la modificación del COMPES 3571, importancia estratégica del proyecto vial Autopista Ruta del Sol Tramo 2. El documento COMPES 3517 se había expedido en el año 2009 y en él se había adoptado como recomendación declarar como estratégico para el país el proyecto vial Autopista Ruta del Sol. Debido a la naturaleza y magnitud del proyecto, su costo debía financiarse usando vigencias futuras y la ley exigía que se diera el aval fiscal del Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS para proceder a la declaratoria de importancia estratégica. La relación de los hechos, los testimonios y pruebas documentales allegadas al expediente demuestran que Cecilia Álvarez Correa Glén, en su condición de ministra de Transporte, no participó en ningún trámite o actuación relacionado con estudios previos de estructuración, validación y aprobación del otro sí, ni en las reuniones preparatorias del documento COMPES de modificación de vigencias futuras. Decisiones de la ministra de Transporte en relación con los peajes. La estructuración financiera del proyecto adicionado mediante los otros CIES 3 y 6 incluyeron los peajes que por reserva legal derivada del decreto 087 del 2011 de la Presidencia de la República le asignó como función al Ministerio de Transporte, numeral 6.14, artículo 6. Fue en ejercicio de esa función asignada en el decreto presidencial preexistente que Cecilia Álvarez expidió la resolución 2127 del 22 de julio del 2014 autorizando la instalación de los peajes. Hechos relacionados con la valoración de los lotes de terreno vinculados al proyecto de concesión portuaria. En el informe técnico presentado por el perito Pedro Enrique Ramírez, funcionario del IGAC, se presentaron defectos sustanciales en el avalúo realizado en primer lugar porque se partió de unos supuestos económicos que no existían para el año 2014 y 2016, carretera construida y puertos fluviales conectados por esa carretera. En segundo lugar, se presentaron errores graves en la comparación de otros bienes, dado que el perito no realizó una investigación de mercado, porque a su juicio no hubo venta de inmuebles similares en el municipio de Gamarra durante los años 2014 y 2016, sin que ofreciera evidencia sobre dicha situación, siendo ello su deber. Conclusiones de su intervención.
comillas, objetivamente no hubo infracción disciplinaria alguna por parte de la doctora Cecilia Álvarez Correa al intervenir en los COMPES 3758 del 2013 como ministra de Transporte y 3817 del 2014 como ministra de Comercio, Industria y Turismo, tampoco en la expedición de las resoluciones de los peajes de la vía Ocaña-Gamarra adicionada al tramo 2 de la Ruta del Sol. Es que subjetivamente su conducta estuvo orientada por el conocimiento de